Sí. Javier, qué bueno tal, verte, amigo. Luis? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Bueno, recién hablaba un poco de economía. Me da como cierto apuro hacerlo delante de los economistas. ¿3,6 o 3,8 fue la inflación? 3,6. 3,6. ¿Qué significa 3,6? Bueno, en principio es el doble de lo que tendría un país normal en un año, como concepto. Después hay cosas todavía un poquitito más complicadas. Muchos economistas de perfil ortodoxo le anunciamos al gobierno que la política monetaria que estaba llevando no era la correcta y que eso tarde o temprano iba a empezar a acelerar la tasa de inflación. El gobierno estaba muy contento con lo que pasó en los meses de abril y mayo, con una inflación en torno al 1,5%, y ahora ya, digamos, más que la duplicamos. Si vos tomás los últimos 12 meses, ya acumula 40,7, o sea, ponerle 41. Si yo tomo los últimos datos, que en promedio son de 4%, y lo anualizo, estoy en 60. Esto quiere decir que vos para este año que viene, si todo sale bien, la inflación va a estar rondando en torno al 50%. Pero espérate, ahí sentado Guzmán me dijo 29. Bueno, ponete en pesos al 29%. No. Bueno, listo. O sea, bueno, por algo él guarda su plata en dólares, ¿no? Pero, digo, no solo eso. Aparte tenés otro problema más grave, Luis, porque ese 60 que vos estás viendo en la punta, o 50 promedio, es en un escenario donde todo te sale bien. Es decir, porque pensá que vos tenés precios pisados, controlados, o digamos lo que vos quieras, tenés las tarifas pisadas, ¿sí? Digamos, con lo cual las consecuencias que eso tiene, no solo en términos de subsidios, sino en términos de calidad de servicios, ¿sí? Y además hay un tema más complicado, que es el de la brecha cambiaria. Si vos por alguna cuestión, digamos, se corrigiera la brecha cambiaria porque te faltan dólares o lo que fuera, eso tendría, en términos de salto en el nivel de precios de, por ejemplo, alimentos, que son directamente ligados con el tipo de cambio, eso te implicaría 30 puntos de inflación más, casi que estarías rondando el 100% de inflación. Pero vos decís algo que es real, o sea, las tarifas están pisadas, los precios, hay precios cuidados o lo que fuera, pero igual los precios están volando a cualquier lugar, o sea, no es que mucho piso, no es que el Estado los está ahogando. Cuando hay temor por lo que va a pasar, la expectativa, que no es del 29%, los precios se fijan en cualquier lugar. Bueno, a ver, el problema es que si vos el año pasado la cantidad de dinero, digamos, con los pasivos monetarios, ¿no? Que es la base más las LELIQs, que es la parte que saca el Banco Central de circulación, duplicaste la cantidad de pasivos monetarios y tenés algún problema. Si en algún momento del año la cantidad de dinero te está creciendo a un ritmo del 80% y tarde o temprano la vas a pagar en términos de inflación. Lo que pasa es que el gobierno, digamos, en especial los economistas del gobierno, se resisten en asimilar algo que en el mundo donde no hay inflación entendieron, que es la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y en la medida que la oferta de dinero crezca por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero va a caer y todos los precios expresados en unidades monetarias van a subir. O sea, te lo traduzco al torpe básico que es el que yo hablo. Mientras seguís emitiendo, vas a tener inflación. Y porque, mira, ¿querés que te lo haga con un ejemplo así, pero bien para mí, básico? para los burros. Bueno, a ver, suponete que estamos en una economía que hace transacciones en moneda de oro. Sí. ¿No? Entonces nosotros hacemos transacciones en moneda de oro y sucede que aparece un amigo mío que es físico con otro amigo que es químico y digamos, consiguen la forma de convertir el plástico en oro. La fórmula áurea de todos los alquimistas. Exacto. Entonces ¿qué hacemos? Empezamos a comprar plástico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El precio del plástico empieza a subir. Ahora, adentro de mi casa hay un montón de este oro que nadie se da cuenta, pero es falso, pero digo, solamente, digamos, lo sabemos tres personas. Por ahora todavía es una falsificación, pero no hay ningún problema porque está adentro de mi casa. Ahora, ¿qué pasa si yo tiro ese oro a la calle? ¿El precio del oro qué va a pasar? ¿Va a caer? Claro, porque hay oferta. Claro, ¿qué va a pasar con el precio de todos los bienes expresados en unidades áureas? Va a subir. Eso se llama inflación. ¿Quién puede hacer esto recurrentemente? El Banco Central. Por eso la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Pero ¿por qué si emite Estados Unidos, vos lo único que te fijas que tenga cabeza grande o cabeza chica el dólar y no pasa nada, y no hay una inflación en Estados Unidos? Porque la frase se completa que en la medida que la oferta de dinero crezca más que la demanda de dinero, eso generará una pérdida del poder adquisitivo del dinero. O sea, si alguien estuviera demandando el oro que yo emití
fraudulentamente, claro, no pasa nada con la pérdida del poder. A la gente le cree al Washington. Es lo que pasa es que cuando, por ejemplo, a ver, ¿qué te diría el burro de Kicillof? Porque es un ignorante, o sea, así que hay que decir las cosas como son. Dice, no, porque durante la crisis subprime Estados Unidos triplicó la cantidad de dinero. Sí, pero el aumento en la aversión al riesgo, la gente se asustó tanto, se desprendió de todos los activos riesgosos y ¿qué hacía? Demandaba títulos públicos emitidos por el Estado, ya sea bonos propiamente dicho o dinero, o sea, dólares. Entonces, tuvo que emitir todo eso para evitar una deflación. A ver, para que te des una idea, por ejemplo, lo que pasó en la subprime. Cuando fue la Gran Depresión, el aumento de la demanda de dinero, la gente se asustó tanto que la velocidad a la cual circulaba el dólar, o sea que la gente, si vendés y se queda con los dólares en el bolsillo, circula menos veces. Cayó 25% y como la Reserva Federal no emitió, generó un desastre, se destrozó el nivel de actividad, del empleo y además hubo deflación. Para que te des una idea del tamaño del despiole que fue la subprime, la velocidad de circulación cayó 75%. O sea, fue 3 veces más grande que la depresión. Si Bernanke no salía a emitir como una bestia, bueno, hubiéramos tenido un desastre. Yo ya sé lo que pensás de los keynesianos. Lo tengo re claro, ni te lo voy a preguntar. Pero ¿no te cae un poquito mejor Guzmán? Viste que lo aplaudieron los empresarios. O sea, digo, en el marco de lo que hay, Guzmán parece el más razonable. ¿Te cae un poquito mejor? Para mí, digamos, o sea, es un conjunto es una competencia de quién es más burro. No te cae bien. No, porque además es un mentiroso y es un inmoral. Uy. ¿Cómo, digamos? O sea, a ver, cuando él arrancó como ministro, dijo, no vamos a ajustar, y después mandó, ¿sí?, una suba de impuestos por el equivalente de 2 puntos del PBI. O sea que ahí mintió. Y cuando le hicieron el punto, dijo, no, esto no es ajuste, porque no estoy bajando el gasto. O sea que además es un inmoral, porque labura para los políticos. O sea, labura en contra de la gente. Porque cuando tiene que elegir entre subir los impuestos o bajar el gasto, prefiere subir los impuestos, joderle la vida a la gente, joderle la vida al que produce y favorecer a los parásitos de la política. Pero digo, si fuera por el ala más ortodoxa, estarían todas las tarifas directamente congeladas, todos los precios congelados, el Estado el Estado mandando a los militantes a ver cuánto compramos la leche. Digamos, esa es muy divertida. O sea, digamos, mira, vos sabés que hay un libro maravilloso que se llama 4000 años de control de precios y salarios, y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Arranca en el año 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios. No funcionó nunca. Es más, cuando yo veo las barrabasadas que dice y hace Paula Español y este ejército, me hace acordar al general romano, digamos, que respondía a Diocleciano, y aquel, digamos, que no cumplía con los controles le cortaba la cabeza. Y así fue como empezó la decadencia de Roma. O sea, vos decís, no tiene ningún sentido generar controles de precio porque la economía se te desborda por algún, o sea, por el lado... Porque en realidad es que el problema es, vos la inflación, cuando vos ves la inflación, vos visualmente la manifestás como que están subiendo los precios. Pero no es que están subiendo los precios, sino es que está perdiendo poder adquisitivo el peso. Claro. Si vos midieras las cosas en dólares, te vas a dar cuenta que no. Mira tu salario en dólares. Te acabo de deprimir. Sí. ¿Te das cuenta? Literal. ¿Te das cuenta? Es decir, no es que hay inflación, es que está perdiendo, o sea, no es que suben los precios, sino es que pierde poder adquisitivo el peso. Entonces, cualquier medida que intente, digamos, parar la inflación con controles de precios, lo único que va a generar es problemas, porque lo que está haciendo es afectar los derechos de propiedad. Entonces voy a decir, ¿los derechos de propiedad? Sí, porque cuando yo hago una transacción, yo te vendo esta botella de agua a vos, mi botella de agua, y te la vendo a vos, eso genera un registro histórico, vos me vas a dar pesos, yo te voy a dar la botella, ese registro histórico se llama precio. Eso se convierte en una señal que va al sistema, donde algunos van a decidir ser compradores, otros van a ser vendedores, o sea, la gente se coordina, y si la cantidad demandada supera la ofrecida, el precio sube, o viceversa. Ahora, todo este mecanismo de relojería, que es el sistema de precios, parte de una premisa es que yo te vendí esta botella que es mía, y que vos el dinero que me diste es tuyo. Cuando eso no pasa, porque está el Estado metiéndose en el medio, distorsiona la señal, y la inflación, lo que termina pasando, o la presencia del Estado, es como el ruido en la comunicación. Entonces el sistema funciona peor. Pero yo te cuento esto, ¿no? O sea,
la sensación que vuelvo a tener, y que ya conozco, porque tengo 56 años, es que otra vez no sé qué es caro y qué es barato. ¿Viste? La cosa que decís, ¿cuánto vale esto? 30 mangos. Pero no es tan caro. De paso, Siemens, le mandamos un abrazo. Pero sí, ¿y a fin de año cuánto va a costar? No tengo la más pálida idea de cuánto va a costar. Y es muy preocupante porque yo sé qué pasa cuando vos empezás a no tener idea de si es caro o si es barato. ¿Cómo hago para que esto, que hoy vale 30, a fin de año no me cueste 90? Mirá, en los 80 había una serie que se llamaba Libre para Elegir, que la hacía Milton Friedman y que tiene como contraparte el libro Libre para Elegir, que lo firman Milton y Rose, director, o Rose Friedman, o sea, su mujer. Y entonces está hablando de cómo combatir la inflación. Entonces está donde se imprimen los dólares. Dice, la única forma de combatir la inflación es esta, y le pega al botón donde pone en marcha la máquina y dice, él la paga. Digamos, la única forma que encontró el mundo para parar la inflación es dejando de emitir dinero. Pues volamos todo por el aire, Javier, en este país. La pregunta es, ¿pero qué? ¿Entonces me vas a decir que la inflación es buena? ¿Cómo va a ser buena la inflación si cada vez que supera el 20% perdés un punto 58 de crecimiento? Eso puesto en la historia argentina, desde que tenemos Banco Central, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los más vulnerables. O sea, ¿para qué queremos el impuesto a los pobres? O sea, ¿para qué? ¿Para seguir sosteniendo la mentira de que los políticos nos sigan robando con el impuesto inflacionario? Te voy a decir algo acá. Cada vez que vos tengas acá un político de mierda, así te lo digo, y te diga que cerrar el Banco Central es un delirio, decile en la cara de parte mía que es un chorro. ¿Sabés cuánto se lleva la corporación política vía impuesto inflacionario? 5 puntos del PBI. Por eso no lo quieren dejar, porque es un mecanismo por el cual la corporación política te roba. ¿Por qué el presupuesto sale de la Cámara de Diputados? O sea, de los representantes del pueblo. No taxation without representation. O sea, vos no podés cobrar impuestos sin representación. ¿Cuál es el punto? Aún en un Estado no, digamos, o sea, no del ideal mío, minarquista, ni nada por el estilo. O sea, ya, digamos, o sea, como el que tenemos ahora. O sea, ni siquiera el que me guste a mí. Sí. A mí no me gusta el Estado, digamos, filosóficamente. Pero al margen de eso, a lo que voy es que, por lo menos, vos deberías pasar los impuestos por la Cámara de Diputados. El impuesto inflacionario es un impuesto no legislado, es un robo directo. Nada, digresión teórica. ¿Qué es un Estado minarquista? De vuelta, explícanoslo a los torpes en materia de economía. ¿Qué es el Estado minarquista? Solo seguridad y justicia. Era el Estado... ¿Y salud? Pero no, bueno, mirá el desastre que hicimos en salud. A ver, para tener este sistema de salud, a ver, vamos a ponerlo en números porque, digamos, así lo hacemos bien. ¿Vos sabés cuánta, digamos, si hubiéramos hecho las cosas como el resto del mundo a nivel mediocre, ¿sabés cuántos muertos hubiera tenido Argentina el año pasado de coronavirus? 10.000. Y el año pasado tuvo 40.000. Esos 30.000 argentinos que murieron de más es culpa de este gobierno genocida. ¿Qué decís? Pero pará, primero quiero decirte, vos decís que el Estado solo se ocupe de la seguridad y la justicia. Y la justicia. Hasta Adam Smith quería salud, pobre. O sea, los liberales decimonónicos querían salud. Vos decís, bueno, no. Lo que pasa es que hay liberales clásicos, ahí vos lo podés tener a Adam Smith, lo podés tener a Milton Friedman. Sí, bueno, ya a Ricardo me cae menos simpático, pero... o sea, tanto David Ricardo... Sos bravo, Javier. Si David Ricardo te cae mal, no te quiero preguntar... ¿y quién es el que metió el problema a la distribución y que le dejó las cosas servidas a Marx, en realidad a Rothbertus, para la teoría de la explotación y para que después viniera Marx y creara esa monstruosidad asesina llamada socialismo que mató 150 millones de volvamos al seres Estado humanos. tuyo. El Estado minarquista es seguridad... Y justicia. Y justicia. Digo, que vendría a ser, si vos querés, la línea de Ayn Rand, la línea de Nozick, la línea de Mises y, digamos, en algún sentido, Hayek. ¿Y todo el resto arreglate a la oferta y demanda? Sí, obvio. Vos sabés que, por ejemplo, a fines del siglo XIX, ¿sabés cómo se organizó el sistema de salud en Argentina? No. No lo organizó el Estado, ¿eh? Por eso teníamos el mejor sistema de salud del mundo. ¿Cómo se organizó? Por ejemplo, las comunidades. Entonces, hacían sus hospitales. El hospital italiano, claro, el hospital las español. sociedades italianas y españolas de fomento que crearon maravilla. Bien. Esa es una de las partes. La otra parte, ¿quién la creó? Las obras sociales.
¿Cuál fue la primera gran obra social de la Argentina? La fraternidad. ¿Por qué? Porque el sector más importante de la economía, ¿cuál era? Los trenes. Los trenes, o sea, que se agrupaban por trabajadores. O sea, que el sistema funcionaba sin ningún tipo de problema. Es más, cuando vino la peste amarilla, ¿sí? Digamos, la resolvió el sector privado. Así es que no es que, digamos, Argentina no es que no conoce lo que es la solución del sector privado y cómo la resuelve el sector privado. Y fíjate esto, el Estado te cuida, el Estado presente te salva. Asesinos mataron a 30.000 argentinos porque no quisieron dejar de afanar con los testeos. ¿Por qué? Yo, digamos, te traje el año pasado mi libro Pandenomics, ¿sí? Que digo, estoy muy feliz porque es el libro de economía más vendido de Argentina, ¿sí? Vamos por la 4ª edición ya, en un mundo, digamos, que en Argentina se lee poco y menos en pandemia. Y lo interesante es que el modelo base para pensar esto que se llama SIR, susceptibles, infectados y removidos, es de mediados de la década del 50. Pues ¿sabes qué? Supónete que te doy la razón, que tuvieras razón. La transformación de este Estado, que hace de todo, mal, coincido con vos, pero lo hace, a que se retire y se quede con la seguridad y la justicia, llevaría a un sufrimiento de la enorme mayoría de los... 1 de cada 2 es pobre, ese 50% pobre, la va a pasar horrible. A ver, el tema es, ahí son dos cosas. Primero, cuanto más Estado tenemos, cada vez somos más pobres. Y de hecho, de donde se aplicó el socialismo en estricto sentido puro, que se llamó comunismo, fue un fracaso. O sea, todos los países donde lo aplicaron les fue mal, porque con esa lógica, si no, yo me quedo con 100% de Estado. Ahora, cuando yo miro las soluciones, y fíjate, mira, aún con pueblos iguales, con culturas iguales, o sea, eran iguales. Ejemplo, Alemania. Pusieron de un lado el capitalismo, del otro lado el comunismo. ¿Cuándo día fue la derrota comunista? En 1961, el día que tuvieron que construir el maldito muro. Compará Austria con Hungría. Digo, cualquier lugar que compares, o sea, siempre generaron un desastre. Mirá Corea del Norte contra Corea del Sur. Mirá la basura que es Cuba. O sea, no hay, pero digo, o sea, no entra en la cabeza. Primer punto. O sea, una cuestión de índole empírica. Ahora lo que sí puedo discutir es la mecánica como vos lo haces. Es decir, vos tenés que hacer las reformas, ¿sí? Y obviamente que las reformas que tenés que hacer tienen que generar el menor daño posible. Y eso se puede hacer. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. ¿A vos te parece bien que el Estado gaste mal? No. ¿Que sea ineficiente? Bueno, no. Ok. Hay un trabajo del BID que muestra que la ineficiencia técnica del gasto público en la peor región del mundo es América Latina, 4,4% del PBI. ¿Sabes cuánto tiene Argentina? No. 7,2. Y de esos 7,2 hay 5 puntos del PBI que lo llama filtraciones. ¿A qué te huele? Choreo. Lo que pasa es que es un multilateral, no lo puede decir abiertamente. O sea, tenemos los políticos más ladrones del mundo. Porque me levanta la mano por el tema de los fallecidos por coronavirus, Nacho Ortelli. ¿No te va a pelear? No. Es la mesa de compañeros que más quiero desde que yo trabajo en la tele, pues son encantadores y talentosos. No te va a pelear, es lo que te pido. Sí, Nacho. No, la verdad que en honor a la honestidad intelectual, la verdad que le quiero decir a Milei, yo discrepo, no se puede decir que la Argentina hubo un estado genocida de argentinos que se encargó de matar compatriotas. Eso es muy distinto a criticar la política de testeos, que yo lo he hecho, lo hemos hecho con Luis, pero que Argentina esté cerca del puesto 30 en muertos por millón de habitantes, dista mucho de marcar lo que usted está marcando, Milei. Una cosa es que se hayan hecho mal las cosas, que se haya vacunado gente de manera indebida, 70, 100, 500, los que sean, pero otra cosa es decir que el Estado mató a 30.000 argentinos. Y le quiero preguntar, ¿de dónde saca que se hubieran reducido a 10.000 la cantidad de muertes si se hubieran hecho las cosas mediocres? ¿Tenés una calculadora a mano? Yo tengo acá, venga. ¿Cuántas personas murieron en el mundo de coronavirus el año pasado? No me lo sé. 1.780.000. ¿Pongo eso? Pone 1.780. Pone 1,78, pone. Espera, 1,78, sí. ¿Cuántas personas viven en el planeta Tierra, Nacho? Millones. No, 40.000, qué sé yo. 7.800 millones. O sea que tenés que hacer 1,78 Sí. dividido 7.800. 7.800. O sea, eso te... 0.00022.821. Bien, eso es el 2 en 10.000. Digamos, te lo ayudo. No, yo no perdí. Bueno, multiplicá por 45. ¿Esto?
por 45 me da 0.010. Bueno, te da 10.000. O sea, eso es 10.000. O sea, vos lo que estás diciendo, la cantidad de muertos de todo el mundo da un índice que es mucho más bajo de que el que da ¿El la promedio Argentina. mundial? El promedio mundial te da 2 en 10.000. Vos eso lo tomás en el caso argentino, ¿sí? Y te da que tendrías que tener 10.000 muertos. Pero yo te lo digo porque es contrafáctico, yo te lo digo de otra manera. No, La no, cuarentena esto es un dato. No, pero la cuarentena fue un disparate de larga, nos ocupamos de decir. No, claro que fue un nos disparate. dijeron Si asesinos. somos el país que más cayó en el G20, ¿sí? Digamos, no solo que fuimos los que caímos más en el G20, sino que además caímos el triple que el planeta. Por lo tanto, digamos, ahora conociendo los números, Nacho, decime qué opinás. No estoy de acuerdo. Bueno, Milei, está bien, bueno, listo. Entonces, no estoy de acuerdo porque usted dice de forma mediocre, vamos a discutir preferencias, vamos a discutir no es románticamente. preferencia. Estoy no es discutiendo preferencia. números, no conocía los ni datos, siquiera los números. Los a ver, datos, Nacho, no conocías déjeme ni hablar. siquiera Los cuánta datos, gente vive en el planeta son Tierra. claros. Dale, Nacho, Argentina dale. está dentro de los Dale, 30 que no se países. pelearan, ¿viste? Dale, Nacho, dentro no del sabés top ni cuánta 30, gente vive en el planeta Tierra y me querés venir a decir que es una performance mediocre. Argentina No está sabías 28. ni siquiera cuántos Hay 27 murieron, ni países siquiera sabés peores. cuántos murieron en el mundo. Aunque grite Milei, no sabés los números. Nacho, no sabés los números. Si querés discutir no le conmigo, sirve nada gritar. no conocés los números. No le sirve nada Primero gritar. tenés que aprender de no saber le hacer sirve las de nada cuentas. gritar, Milei. No le sirve de el nada. problema, ¿sabés cuál es, Chicanee Nacho? todo lo que vos quiera. empezaste a levantar Se el expone tono de usted, voz se porque expone no usted, sabes puedo hacer mediar, ni siquiera, puedo o no mediar, sabes, puedo o no sabes Hay hacer las 27 cuentas. países, Pará, hay 27 o no países. sabes hacer las cuentas. Hay 27 Dos, países. ¿cuántos países que hay en el hay mundo entonces, 27 Nacho? países, ¿Cuántos países hay en el mundo? 27 países que Hay más están de- peor, cerca de que están 200, peor dale. que la Argentina. Nacho, 27 dale, Nacho, dale, países. dale, vamos por los Hay números. No 27 sabías la países. cantidad de muertos Si en el usted mundo. quiere No calificar sabés Milei, cuánta no voy a gente entrar en vive en esa. el mundo. Yo le Y me quiero venís a consultar, decir ¿qué cuánto es el número considera promedio. mediocre? No sabés nada. Les quiero decir algo que no se mediocre? entiende. Para Nacho, no se entiende nada de los gritos. De verdad, intentaba que no discutiéramos, que cambiáramos ideas. Mi pregunta es... Primero los datos. ¿Podemos hablar Está bien. primero los datos? No saben Espera, cuántos murieron, no saben cuántas personas para viven en el un planeta poquito. Tierra, por ende no saben hacer una regla de tres. Hagamos una pausa y tratemos de seguir dialogando, pues esta es un poco la idea. Nos calmamos y hablamos de esta cuestión, porque yo quiero seguirte preguntando, en este estado minarquista, ¿cómo hago para bajar la inflación? Hacemos una pequeña pausa y volvemos. ¿Todo el precio del oro? Yo, digamos, como economista austríaco, para mí los precios son una revelación del mercado. No están ni altos ni bajos, son los que son. O sea, los únicos precios que son incorrectos son cuando el Estado mete la mano. Pero está demandado el oro. Hoy la gente demanda oro. Sí, porque, digamos, o sea, las políticas monetarias están laxas y eso hace que, así como sube, digamos, el oro, sube el resto de los commodities, o tenés el efecto que tuviste sobre el Bitcoin. Compré Bitcoin y perdí en 4 segundos el 10% de lo que compré. Eso es porque no me llamaste a mí, si no... Claro, lo hacía bien, ¿no? ¿Sabías que el precio... Más allá de la broma, porque hay mucha gente que no está en condiciones de ahorrar ni un mango. Hablemosle a estos dos sectores, al que tiene que sobrevivir y que la está pasando mal, y al que por ahí tuvo la suerte de hacer un pequeño apartado para decir, quiero resguardar este dinero. ¿Qué le decís? Para el que quiere resguardar su dinero, la recomendación es siempre la misma. Jamás en activos emitidos por el sector público. Fíjate, el 22 de abril del año pasado, Argentina terminó de entrar en default, porque como al 22 de mayo no terminó de reparar la situación, entonces Argentina verdaderamente no entró en default el 22 de mayo, sino el 22 de abril. Y vos fíjate esto, porque vos reestructuraste toda la deuda y hoy la deuda cotiza menos que lo que cotizaba previo a la reestructuración. Hoy el riesgo país argentino en la punta corta es de 2.000 puntos básicos. Es decir, la tasa de interés en dólares en Argentina es de más del 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente los activos argentinos no. Es decir, ¿qué vas a ahorrar, digamos? O sea, ¿a vos se te ocurriría ahorrar en barras de hielo en el desierto del Sahara? Bueno, los pesos valen menos que eso. Entonces, nada, digamos, si vos tenés que ahorrar, jamás sí ahorres en activos emitidos por los políticos argentinos. ¿Sabes por qué? Peso, título... Lo que quieras, cualquier cosa, exacto, nada. ¿Sí? Y después, o sea, las personas de vuelta de más bajos ingresos, la única forma que tienen para defenderse siempre es, al inicio del mes,
estoquear todo lo que pueden en alimentos porque si no después no les alcanza. Yo te decía que compré Bitcoin porque decidí salir de la ignorancia. Para mí una cosa sofisticada era un plazo fijo. Sigue siendo una cosa sofisticada el plazo fijo porque para mí es como un mundo... Y el pobre que tiene un mango y dice, pongo un plazo fijo para que por lo menos no me coma, le gane a la inflación. ¿Le gana el plazo fijo a la inflación? No, de hecho está por debajo de la inflación. Por lo tanto, o sea, está por debajo del dólar y por debajo de la inflación. Acá me soplan que me dice que hay 37. La tasa hoy de los bancos es del 37%. Está bien, digamos, o sea, cuando tomas la tasa promedio de los últimos 6 meses, ha estado sistemáticamente por debajo. O sea, vos llegás a tener... Porque aparte hoy el dólar está artificialmente bajo, porque ¿cómo funciona el contado con liqui? Básicamente vos ¿qué haces? Comprás títulos acá, el precio en pesos sube y vendés esos títulos en Estados Unidos, con lo cual el precio en dólar baja. Y esa relación entre el precio del bono en pesos y el mismo bono, pero en New York, en dólares, te da el tipo de cambio de referencia. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? El gobierno, digamos, este gobierno criminal, que no solo, digamos, mató 30.000 argentinos, sí, y los números lo mostraron, sino que además, sí, digamos, vacuna mal, ¿no? También, digamos, está reventándole la vida a los jubilados futuros, porque esas intervenciones en el mercado cambiario, en el mercado de bonos, discúlpame, la está haciendo con la guita nuestra de las jubilaciones. ¿Por qué vacuna mal? Ah, vos mirá Chile, el liberal Chile, mirá cuánto, el neoliberal, le dice el surderío. Bueno, el 25% de la población. En Estados Unidos el 20% tienen vacunados. Acá tenemos ¿cuánto? El 3% solo con la primera. Sí, si no tenemos 0,9 creo que 0,8. Bueno, entonces digo, listo, digamos, más claro, echale agua. Es decir, Argentina, digo, el Estado presente en realidad es un aparato para conseguir privilegios para los políticos en contra de los honestos. Tengo una pregunta. Para comprar vacunas necesita plata. ¿De dónde saca plata Argentina para comprar vacunas? Que deje de gastar en otras cosas. O digamos, ¿no te crees que digamos, no recauda el gobierno? El gobierno recauda un montón de plata. El problema es digamos, que se la roban. Es decir, esto es lo mismo, digamos, o sea, lo que pasa es que la de ellos no se toca. Acá el problema es que la de ellos no se toca. Entonces, primero roban todo lo que quieren y bueno, con lo que quedan, bueno, después te dan algo. El problema está ahí. El punto es que buena parte de lo que recauda va a parar a ayudas sociales que si vos las sacás, pasás a otro sector pero más fíjate, a la desesperación. Pero a ver, fíjate, cuando yo te hablo de la ineficiencia técnica del gasto público, sí, y del robo del PBI, digamos, de 5 puntos del PBI, el concepto de filtraciones, que no podemos dejar, digamos, que ni siquiera pueden dejar de robar en el medio de una pandemia. Creo el Estado minarquista. Funcionó en Argentina, ¿eh? ¿Cuándo? En 1860, Argentina era un país de bárbaros. Cuando puso en marcha digamos, el modelo de Alberdi, o sea, la Constitución del 1853 puesta en marcha en 1860, en 35 años, en 1895, Argentina tenía el PBI per cápita más alto del mundo. O sea, funciona el modelo. Todos los países que hacen reformas pro mercado, sí, evolucionan positivamente. ¿Querés un buen ejemplo? Irlanda era el país más pobre de Europa, era miserable. En 35 años después de hacer reformas de mercado, tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Funciona siempre. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que va en contra de los políticos. Bueno, compren Pandenomics, se llama el libro de Javier Milei. ¿Se van enojados? Ortelli, no, yo no me enojo. ¿Te vas enojado o no? Jamás, si los datos están de mi lado, así que ¿qué problema tengo? No ejerzo la medicina porque no soy médico, tal vez Milei sí. No, bueno, ¿sabes lo que pasa? Sabes que el problema es que vos estás peleado con la calculadora. Vos vivís de espalda a los datos. Entonces, en tanto y en cuanto sigas negando los datos, pero anda hacia el ejercicio. Pero ejerza la medicina, Milei, ya que es médico. No es un problema de medicina, esto es un problema de matemática. Yo les prometo que los invito... Esto es un problema de matemática. Esa es la parte que vos no entendés. Como vos no podés dibujar la tasa de letalidad con la de mortalidad. Como no podés dibujar un cero ni con un vaso. Tasa de letalidad, tasa de mortalidad. Yo los invito a comer a los dos y se ponen a hablar sobre este tema bien, sin enojarse, calentón. Uno es Ortelli, que si tenés Milei. ¿De dónde sos, Milei? Italiano. ¿De dónde? ¿Pero en qué lugar? Bueno, los dos. De la Lombardía. ¿Lombardo? ¿Y Ortelli? Un cantón italiano en Suiza. ¿Sos ticino, del cantón ticino suizo? Sí. Mira, bueno, difícil. Bueno, pero están los dos al norte, así que gracias, Javier. No, por favor, un placer.